Bueno, vamos entonces ahora con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, esta sección la voy a dividir en 3 videos. El primero, hablando sobre la ecuación de continuidad, que es la parte de mezclas. En la segunda parte, vamos a entrar en lo que son hablar del circuito LR y el circuito RC. Y en la última parte vamos a mirar una aplicación en la física que es la caída libre con resistencia del aire. Entonces, esas son las temáticas que vamos a estudiar para nuestro caso. Entonces, vamos a iniciar con la ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice que la tasa de acumulación es igual a una tasa de entrada menos la tasa de salida. ¿Mm? Esta ley es muy simple, pero entonces esa simplicidad la vamos a interpretar desde la parte matemática. Vamos primero a colocarnos en contexto con un ejemplo. Entonces, voy a trabajar con parámetros generales C1, B1, Q sub 0, P sub 0, para que si ustedes tienen un ejemplo que quieran resolverlo en forma particular, entonces ya sea simplemente seguir el procedimiento. El objetivo no es que en el resultado final reemplazar los valores que tienen en su problema, sino que sigan a resolver el problema, pero siguiendo el mismo procedimiento que yo voy a explicar a continuación. Entonces dice, una salmuera, que para quienes no conozcan qué es una salmuera, es una mezcla entre sal y agua, entra en un tanque a una velocidad V sub 1 galones de salmuera por minuto y con una concentración de C1 libras de sal por galón de salmuera. Inicialmente, el tanque tiene Q sub 0 galones de agua en la cual están disueltas X sub 0 libras de sal. La mezcla bien homogenizada abandona el tanque a una velocidad V sub 2 galones de salmuera por minuto. Encontrar una ecuación para determinar las libras de sal que hay en el tanque en cualquier instante de tiempo. Ese es nuestro objetivo. Encontrar una solución, plantear una ecuación diferencial cuya variable dependiente va a ser la cantidad de libras de sal que hay y la variable independiente es el tiempo. Entonces, para colocarlos en contexto, voy a hacer acá un dibujo, el cual lo van a mirar más adelante en la presentación. Y entonces, tengo lo siguiente. Entonces, vamos a tener en cuenta el caso cuando tengo cerradas las llaves, que a ese lo voy a llamar el caso t igual 0. ¿Sí? En el tiempo 0. Tiempo inicial. ¿Qué es lo que tengo en el tiempo inicial? Pues en el tiempo inicial tengo un tanque. Aquí, este tanque, por acá tiene una salida, pero por el momento está cerrada esa salida. Entonces, aquí tengo este tanque y en este tanque tengo disueltas, digamos por aquí así, esta es la cantidad de salmuera. Entonces tengo disueltas X sub 0 libras de sal. ¿Sí? Voy a colocar simplemente LB, que representa libras de sal. Y tenemos Q sub 0 galones. Q sub 0 galones. Y tengo una mezcla, y entonces tengo la salmuera aquí, en el tiempo 0. Aquí hay una llave que vierte, pero también está cerrada. Entonces, lo que queremos analizar es qué pasa en el tiempo posterior. Entonces, ¿qué ocurre en el tiempo posterior cuando nosotros
abrimos la llave, entonces por lo tanto si abro esta llave por aquí va a salir una sal con agua y va a entrar en el tanque que tenía. Pero a la vez que entra por aquí, por acá tiene una fuga y sale ya la mezcla bien homogenizada. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que esta mezcla que está entrando por aquí, digamos que esto es un grifo, entonces esta mezcla que entra por aquí tiene una concentración C1. Entonces aquí le voy a escribir, tiene una concentración C1 libras de sal por galón. O sea, por cada galón tiene C1 libras de sal. Esa es la concentración. Y entra a una velocidad V1, cuya velocidad es galones de salmuera por minuto. Entonces tenemos los galones por minuto. Por lo tanto, entonces aquí este ingreso, si ustedes multiplican este ingreso C1 por V1, que sería nuestra entrada, ¿qué unidades va a tener? Pues los galones se me van a simplificar aquí. Podemos observar que se nos simplifica los galones y nos va a quedar libras de sal por minuto. Y esa va a ser nuestra razón de entrada, ¿no? La razón de entrada siempre debe ser, o sea, si nosotros decimos que X es la cantidad de libras de sal en un tiempo t, X de t, entonces la derivada de X respecto a tiempo es la razón de acumulación. Es decir, cómo crece o cómo decrece la cantidad de libras de sal respecto al tiempo. Entonces lo que tenemos que tener presente son las unidades. Para X, las unidades son libras de sal. Para dx de t, las unidades serían un cociente, una razón. Por esa razón la definimos como razón de acumulación. Entonces, ¿quién es X? Libras de sal. Sobre, y el tiempo, en este caso, pues según el problema, nos lo da en minutos. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la ecuación diferencial, cada término de la ecuación diferencial tiene que tener las mismas unidades. Entonces, en este caso de X de t, las unidades son libras de sal por minuto. Entonces, entonces la razón de entrada para nuestro tanque va a ser C1 por V1. Si multiplico estos dos, tengo esas unidades, libras de sal por minuto. Y nos da el problema también que así como entra, aquí va a salir a una velocidad V2, que tiene las mismas unidades, galones por minuto. Entonces, la concentración 2 no la conozco. ¿Por qué razón? Porque eso va a depender de cuánto entre aquí y cuánto tenga inicialmente. Y esa mezcla tengo que determinar cuánto es esa concentración 2. Entonces, en general, esta concentración 2 va a ser una función. La concentración 2 va a ser una función que depende del tiempo, porque eso va a depender dependiendo cuánto tiempo lo deje correr esto, de cuánto tiempo abra esta llave, me va a depender cómo es esta concentración. Entonces, eso es lo que nosotros queremos estimar. ¿Quién es esa concentración y quién es la cantidad de sal que hay en un tiempo t? Eso es lo que nos piden estimar. Entonces, voy a continuar entonces. Entonces, como les había comentado, si nosotros definimos como X de t la cantidad de libras de sal, de X de t es la tasa de acumulación de sal. Recuerden que la tasa de acumulación va a ser igual a
perdón, tiene como unidades libras de sal por minuto. Entonces, identifiquemos quién es la tasa de entrada y quién es la tasa de salida. Entonces, si nosotros identificamos de aquí la tasa de entrada, ya dijimos que era C1 por B1. ¿Quién va a ser la tasa de salida? Pues no importa que no los conozcamos todavía, eso es lo que vamos a identificar. Entonces sería C2 por V2. ¿Mm? Entonces, esa sería nuestra tasa de salida. Vamos entonces a mirar. Entonces, así la ecuación diferencial nos queda B1 por C1 menos B2 por C2 de X de T. Entonces noten que esta es una ecuación diferencial de primer orden y vamos a mirar que es de tipo lineal. Ahora, pero nosotros queremos identificar cuánto vale C2. Entonces vamos al gráfico que teníamos. Quiero identificar quién es C2. Entonces, voy a sacar acá, aparte, este tanque un poquito más grande para que me alcance a escribir. Entonces ya sabemos que ingresa por aquí una cantidad C1 por B1. Ya no voy a escribir las unidades, entonces voy a escribir ya lo que ingresa. Lo que ingresa es C1 por B1. Y acá tengo X de T libras de sal. Esto es lo que tengo, que necesito conocerlo, pero lo voy a trabajar como la variable. Lo voy a dejar simplemente como X. Ya sabemos que X depende del tiempo. Entonces, la pregunta es que aquí va a existir una función también Q de T. Q de T me va a representar, todo va a estar en términos de este tiempo mayor que 0. Q de T me va a representar la cantidad de galones que tengo en el tiempo T. Entonces, ¿cómo mido la cantidad de galones? Entonces, nosotros tenemos una cantidad inicial. Entonces, por lo tanto, Q de T va a ser la cantidad inicial de galones que tengo, más la cantidad de galones que se acumulen aquí. Entonces, ¿quiénes son los galones que se acumulen? Yo lo que conozco es C1 por B1 y acá la salida es C2 por B2. Esa es la salida de la salmuera. Entonces, ¿cuántos galones se me acumulan? Entonces, piensen en ello. ¿Cuántos galones se me acumulan? Si yo sé que entran B1 galones por minuto, entonces yo podría decir que aquí entran B1 galones por minuto. ¿Mm? Eso quiere decir, bueno, eso es lo que ingresa. Y salen B2 galones por minuto. Entonces, si yo resto galones por minuto, entonces esto me estaría representando lo que entra menos lo que sale, esa diferencia me estaría representando lo que se queda. ¿No? Entonces, por lo tanto, se está quedando B1 menos B2 galones por minuto. Eso sería lo que se está quedando. ¿Eso qué significa? Pero esto es una velocidad. Esto es una velocidad de acumulación de galones. Se están acumulando B1 menos B2 galones cada minuto. Pero yo necesito simplemente la cantidad de galones. Entonces, por lo tanto, para determinar la cantidad de galones, entonces lo que tendría que hacer es, si tengo B1, B2 galones por minuto, cada minuto, supongamos por ejemplo que esto me dio 3 galones por minuto. B1 valía 5, B2 valía 2, entonces 5 menos 2 me da 3 galones por minuto. Entonces yo tengo, si tengo este ejemplo, que tengo 3 galones por minuto, entonces yo podría decir que si aquí formo una tabla T versus Q, entonces yo podría decir que al cabo de un minuto, entonces tengo 3 galones. Al cabo de 2 minutos tendría 3 más otros 3 me daría 6. Al cabo de 3 minutos tendría los 6 anteriores más otro minuto más que ha pasado, 9. Y así sucesivamente.
hasta llegar que si yo tengo un tiempo t cualquiera, entonces voy a tener 3t. ¿no? Ese sería nuestro valor. ¿sí? Entonces, por lo tanto, para yo identificar cuántos galones tengo, pues tengo que multiplicar por los t minutos que van a correr. Entonces, esto me daría, entonces, como resultado, B1 menos B2 por T. Y esa sería la cantidad de, aquí se me eliminan minutos y me queda la cantidad de galones. Esos son la cantidad de galones para un tiempo mayor que 0. Y a eso debo sumarle los Q sub 0 iniciales. Entonces aquí me quedaría B1 menos V2 multiplicado por T. Esa sería la cantidad de galones que se van a mantener en el tanque. Ahora tengo que medir la concentración 2. Entonces, ¿quién será la concentración 2? Entonces, en nuestro caso, la concentración 2, ¿qué va a ser? Tengamos en cuenta las unidades para poder identificar. Las unidades de concentración, según lo que vimos, por ejemplo, si miramos acá arriba, las unidades de concentración que tengo aquí, C1, es libras de sal sobre galón. Entonces la concentración C2 también tiene que ser libras de sal que tengo sobre la cantidad de galones. ¿Cuál es la cantidad de libras de sal que tengo en este tanque? X. ¿Cuál es los galones? Q de T. Entonces, por lo tanto, la concentración 2 va a ser el X de T que tengo sobre el Q de T. Es decir, simplemente X sobre Q sub 0 más B1 menos B2 por T. Entonces, en este caso, la concentración 2 dijimos que era X sobre el Q sub 0, bueno, aquí es un Q sub 0, más B1 menos V2 por T. Y tenemos nuestra condición inicial. ¿Cuál es nuestra condición inicial? Que en el tiempo 0, en X de 0, tengo X sub 0 libras. Entonces ya tengo un problema de valor inicial. ¿no? Este es el gráfico pues, que había hecho atrás. Muy bien, entonces nosotros tenemos un problema de valor inicial. Vamos a organizarlo. Entonces, si yo reemplazo aquí, noten que si yo reemplazo aquí este C sub 2 acá, entonces este término me queda V2 por X dividido entre todo lo que tengo acá. Voy a copiarla acá. Miremos a ver qué es lo que tengo. Entonces, nuestra ecuación diferencial es dx de t es igual a C1 por V1 menos C2 por V2. Pero si yo reemplazo el valor de C2, entonces me queda B2 por C2 que vale X. Ya no voy a escribir X de t, solamente voy a dejar en variable X. Y sobre Q de t que vale Q sub 0 más B1 menos B2 por t. Y tenemos la condición inicial X de 0 igual a X sub 0. Así, entonces, si reorganizamos esta ecuación diferencial, nos queda de X de t, este signo negativo que tengo aquí, pasaría a positivo, entonces me quedaría más, y aquí voy a colocar esto, V2 sobre Q sub 0 más B1 menos B2 por T, y esto multiplicado por X, y esto queda igual a C1 por B1. Y nos podemos dar cuenta que esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Tiene la forma de x de t más una función p de t por x igual a una función q de t, que la podemos trabajar en su forma general considerando p de t de esta forma como una función que depende de t
y Q de t de esta forma. En este caso del ejemplo hemos considerado constante, pero ustedes también podrían definir, por ejemplo, una concentración variable, ¿no? O sea que la forma como ingresa la concentración de libras de sal por cada galón varíe respecto al tiempo, por ejemplo, de tipo exponencial, de tipo logarítmico, y podemos plantear nuestro problema de valor inicial. Entonces, así, nosotros sabemos que x de t satisface este problema de valor inicial. Vamos a mirar entonces cuál es el factor integrante. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Sabemos que es lineal, la vamos a resolver por factor integrante. Entonces, continuamos. Voy a pasarla acá, la ecuación diferencial. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial es de x de t más v2 sobre q sub 0 más v1 menos v2 por t, y esto multiplicado por x igual a c1 por v1. Entonces vamos a encontrar el factor integrante. Recuerden que este que tengo señalado aquí es el p de t. Este es el p de t. Y el factor integrante sería en este caso e a la integral de p de t de t. Entonces, ¿qué me queda? Esto me quedaría e integral de esto respecto al tiempo. Entonces, si nosotros integramos eso respecto al tiempo, entonces esto nos quedaría, bueno, vamos a escribirle aquí la integral de v2 sobre q sub 0 más v1 menos v2 por t, y esto respecto al tiempo. Entonces, esta integral tiene como constante v2, y si integro de t sobre este denominador, si ustedes llaman, si lo hacen por sustitución, por ejemplo llamando u a todo este denominador, tiene como derivada interna v1 menos v2, que ese sería el denominador en nuestro caso. Entonces, ¿quién es? Es el logaritmo natural de lo que está en el denominador, q sub 0 más v1 menos v2 por t, sobre la derivada interna, que habíamos dicho que es v1 menos v2. Voy a simplificar este factor integrante por tener un logaritmo, entonces lo voy a escribir así. Exponencial de v2 sobre v1 menos v2 por el logaritmo natural de q sub 0 más v1 menos v2 por t. Y esto que señalo aquí, esto que está multiplicando al logaritmo, por propiedades del logaritmo pasaría como exponente de esta base. Entonces me queda exponencial del logaritmo natural de q sub 0 más v1 menos v2 por t, y todo esto elevado a v2 sobre v1 menos v2. Así, podemos observar aquí que la exponencial con logaritmo se simplifica y nuestro factor integrante no es más que q sub 0 más v1 menos v2 por t elevado a la v2 sobre v1 menos v2. Entonces tenemos a este como nuestro factor integrante. En este caso, como tenemos un cociente, aquí nos podemos ver que tenemos un cociente cuyo denominador es v1 menos v2, tenemos que tener en cuenta que v1 debe ser diferente a v2, porque si son iguales tendríamos la indeterminación de la división entre 0. Muy bien, entonces vamos a calcular ahora, ya teniendo ese factor integrante, cuál es la solución particular. Entonces, ¿cómo calculamos la solución particular? Pues multiplicamos la ecuación diferencial lineal por dicho factor integrante e integramos en ambos lados respecto a x. Y cuando tengamos la constante de integración, tomamos la condición inicial para calcular quién es
esa constante de integración. Entonces vamos a hacer el ejercicio de manera general. Acá. Entonces, si nosotros multiplicamos esta ecuación diferencial por el factor integrante, me queda lo siguiente. Recuerden que en el lado izquierdo les va a quedar la derivada respecto a x de el factor integrante por la variable x. No lo voy a hacer, ya sabemos que de la teoría obtenemos esto. Y en el lado derecho vamos a tener entonces el factor integrante, que en nuestro caso será q sub 0 más b1 menos b2 por t, y esto elevado a la b2 sobre b1 menos b2, y esto multiplicado por las constantes c1 por b1. Ahora entonces tengo que integrar en ambos lados. Tendría que resolver entonces ahora, si integro en ambos lados respecto a la variable x, entonces aquí pues se me simplifican estos diferenciales y me queda mu por x. Entonces tendríamos mu por x es igual. Aquí tenemos un pequeño error que no se estaba integrando respecto a x, sino respecto a t, ¿no? Cambio esto, qué pena. A ver. Aquí esto es la integral respecto a t. Muy bien, entonces en el lado izquierdo vamos a tener mu por x. Y en el lado derecho, entonces voy a reorganizar esta integral. Entonces tenemos c1 por b1, eso es constante, lo saco de la integral. Y entonces obtendría la integral de q sub 0 más la diferencia b1 menos b2 por t elevado al exponente b2 sobre b1 menos b2 y esto por dt. Entonces tengan en cuenta que esto que está aquí son constantes. Entonces es como por ejemplo si como para centrarnos a ver en qué método de integración utilizamos, démosle valores arbitrarios. Por ejemplo, digamos que este q sub 0, valores pequeños. Entonces digamos que tengo esta integral. Q sub 0 digamos que vale 5. B1 menos B2 digamos que vale 3 por t. B2 digamos que vale 1. Y entonces B1 menos B2 habíamos dicho que vale 3. Entonces tengo una integral como esta. ¿Cómo resuelvo esa integral? Pues esta integral la resuelvo por sustitución. Si yo llamo u a esto, entonces dt, ¿quién sería? Pues de u sería 3 dt. Por lo tanto, dt sería du tercios. Y me quedaría la integral de u a la 1 tercio, por du tercios. ¿Sí? Entonces, ¿y quién es la integral de u a la 1 tercio por du tercios? Pues no es más que u a ese 1 tercio más 1 sobre 1 tercio más 1, y el du tercios sale también acá como un factor, 1 tercio, du tercios más c, que en este caso no voy a utilizar la variable c porque ya tengo acá las concentraciones como c. Entonces digamos que más k, más una constante de integración k. Entonces noten aquí que quién es en nuestro caso este 3 es esta diferencia b1 menos b2. Entonces si nosotros integramos esto, ¿qué nos queda? Nos queda, ¿quién es u? U es todo lo que está acá adentro. Entonces nos va a quedar el q sub 0 más b1 menos b2 por t. Ese sería el u.
elevado a la 1/3, pero en nuestro caso el 1/3 es este 1/3 es esta fracción que tengo acá, B2 sobre B1 menos B2. Entonces me va a quedar la fracción B2 sobre B1 menos B2 más 1. Y divido entre el mismo exponente. Entonces esto me queda dividido entre B2 sobre B1 menos B2 más 1. Y eso debo multiplicarlo por 1, que en este caso sería B2, sobre el 3, que en este caso es B1 menos B2, es decir, sobre... A ver, perdón, no. No, este sí es una constante 1, porque sale del du 1/3. Entonces quedaría 1 sobre esta partecita que señalé aquí, B1 menos B2, que esa es la derivada interna. ¿Mm? Voy a borrar esto y voy a dejar... Perdón. Voy a borrar esto y voy a hacer... Si no quedó claro, voy a escribir por acá quién es la sustitución. Entonces, si nosotros llamamos U a Q sub 0 más B1 menos B2 por T, entonces tenemos que dt sería igual al du sobre B1 menos B2, que es la derivada interna. Entonces miren que si nosotros tenemos en cuenta esto, ¿quién es nuestra integral? Nuestra integral nos queda u elevado a la B2 sobre B1 menos B2. Y la integral de eso es u elevado a la B2 sobre B1 menos B2 más 1 sobre el mismo valor. Y multiplicado por la fracción 1 sobre B1 menos B2, que es lo que sale de la derivada interna. 1 sobre B1 menos B2. Continuamos. Vamos a simplificar esto. Y a esto recuerden que le sumamos una constante de integración. Vamos a simplificar esta parte de aquí. Hagamos esta operación aparte. Y ahorita la borro. B2 sobre B1 menos B2 más 1. Esto sería B2 más B1 menos B2 dividido entre B1 menos B2. Se me simplifica esto y me queda B1 sobre B1 menos B2. Entonces vamos a escribirla. Esto sería igual a C1 por B1 y arriba me queda Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado, y si yo sumo todo esto me queda B1 sobre B1 menos B2. Ahora, este denominador que tengo aquí, este denominador lo voy a multiplicar con esto, lo distribuyo. Este B1 menos B2 lo distribuyo aquí. Entonces, si B1 menos B2 lo multiplico por esta fracción, se me elimina el denominador y me queda únicamente B2. Entonces, acá me va a quedar esto dividido únicamente entre B2. Y B1 menos B2 por 1 me quedaría B1 menos B2. Podemos observar que se nos elimina esto. Esto no lo necesito. Y esto aquí queda más K. Aquí podemos ver que también tenemos un B1 que se va a simplificar con el B1 que está acá arriba, después de eliminarse estos dos. Por lo tanto, entonces ya tenemos quién es mu por x. Recordemos quién era mu. Mu era el factor integrante. Entonces el factor integrante lo tengo por acá. Mu era Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la B2 sobre B1 menos B2. Entonces vamos a escribirlo de una vez, ese mu por x. Entonces, ¿quién es mu por x? Entonces me quedaría mu, que es Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la B2 sobre B1 menos B2. Eso está multiplicado por x.
y esto me quedó igual. Si nosotros miramos arriba en el renglón anterior, ¿qué me quedó? Solamente me quedó C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la B1 sobre B1 menos B2 más la constante de integración. Y tengo que despejar X para calcular la solución. Entonces, para despejar X, entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden que dividir entre este factor integrante es lo mismo que multiplicar cada uno de estos términos por esta potencia, pero cambiada de signo el exponente. Entonces voy a hacer eso, ¿no? Entonces multiplico este término por esto, cambiado de signo, y multiplico la constante por esto con el exponente cambiado de signo. Entonces, ¿qué me quedaría? C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la B1 sobre B1 menos B2 y ese factor integrante me queda así, Q sub 0 más B1 menos B2 por T y me quedaría elevado a la menos B2 sobre B1 menos B2 y me quedaría más K por el mismo factor integrante cambiado de signo, Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a menos B2 sobre B1 más B2. Vamos a simplificar. Entonces, aquí arriba tenemos la misma base, por lo tanto puedo operar sus exponentes, sumarlos. Entonces vamos a escribir qué nos queda X. Entonces, ¿qué nos quedaría la solución X de T? La solución X de T nos quedaría C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado, y entonces opero estos exponentes. B1 sobre B1 menos B2 le sumo menos B2 sobre B1 menos B2. Más K por Q sub 0 más B1 menos B2 por T. Y arriba voy a factorizar, perdón, yo he escrito aquí un más, es un menos. ¿Sí? B1 menos B2. Voy a factorizar el signo menos. Entonces me queda menos B2 sobre, y aquí factorizo el menos, y me queda menos B1 más B2. ¿Con qué fin? Para eliminar ese signo menos. Entonces vamos a escribir qué me queda. C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T. Y aquí tengo el mismo denominador, opero los numeradores y me quedó esto más K por Q sub 0 más B1 menos B2 por T. Elimino el signo menos y me queda B2 sobre menos B1 más B2. Finalmente vamos a escribir la solución general. Entonces, así, ¿quién es nuestra solución general? X de T. X de T será C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la 1, nos quedaría aquí, más K por Q sub 0 más B1 menos B2 por T. Y esto aquí lo voy a escribir de esta forma, B2 sobre B2 menos B1. ¿Sí? Primero el positivo y luego el negativo. Muy bien, entonces ya casi terminamos. Esta es la solución general. Ahora necesito calcular la solución particular. Entonces esta que está aquí es nuestra solución general. Para la solución particular, tomo en cuenta que x de 0 es igual a x sub 0. Entonces calculemos quién es x de 0. Eso es cuando t vale 0. Entonces si aquí tengo t vale 0, entonces se me elimina este término y nos quedaría c1 por q sub 0. En el siguiente nos quedaría k factor de q sub 0 elevado
a la B2 sobre B2 menos B1. Y esto tiene que ser igual a X sub 0. Vamos a despejar K. Entonces me quedaría K por Q sub 0 elevado a la B2 sobre B2 menos B1 es igual a X sub 0 y ese C1 Q sub 0 pasaría al otro lado a restar. ¿Mm? Y ahora para multiplicar ese Q sub 0 que está multiplicando lo paso a dividir, pero es lo mismo que pasarlo a multiplicar con el exponente negativo. ¿Mm? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría que K es igual a X sub 0 menos C1 Q sub 0 por Q sub 0 a la menos B2 sobre B2 menos B1. Y esto lo voy a expresar así, como X sub 0 menos C1 por Q sub 0 y esto por Q sub 0. Y aquí, este signo menos lo voy a introducir acá y entonces me los intercambia, me los coloca como B1 menos B2. Entonces sería B2 sobre B1 menos B2. ¿Mm? Ya tengo el valor de K. Ese valor de K lo reemplazo en la solución general y encuentro la solución particular. Entonces, al reemplazar en la solución general tenemos C1 por Q sub 0 más B1 menos B2 por T más el valor de K. Si lo reemplazo, el valor de K es X sub 0 menos C1 por Q sub 0 y esto por Q sub 0 elevado a la B2 sobre B1 menos B2 y esto multiplicado por Q sub 0 más B1 menos B2 por T elevado a la B2 sobre B2 menos B1. ¿Mm? Y esto es entonces lo que nos da la solución particular, ¿no? Lo que habíamos sacado. Bueno, todo eso no tienen que hacerlo ustedes en un ejemplo en particular. Siguen el mismo procedimiento, pero ya con valores específicos. ¿Mm? Miremos a ver qué pasa ahora con un caso particular. Nosotros habíamos dicho acá que este caso se cumple si B1 es diferente a B2. Miremos el caso particular cuando B1 es igual a B2. Entonces miremos a ver. ¿Qué pasaría aquí? Miremos qué pasa en la ecuación diferencial. Entonces en la ecuación diferencial, si B1 es igual a B2, se me elimina este T. Entonces me queda B2 sobre Q por X igual a B1 por C1. Perdón, aquí es Q sub 0, ¿no? Que en este caso es Q sub 0, el Q inicial. Entonces, en este caso, la solución, vamos a comprobar que nos da esa solución. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Para el caso, en particular, que B1 es igual a B2. Entonces, ¿qué nos queda la ecuación diferencial? De X de T más, habíamos dicho que es, vamos a regresarnos aquí, entonces sería B2 sobre Q sub 0 por X igual a C1 por B1 o B1 por C1. Entonces aquí vamos a resolverlo. Nuestro factor integrante es exponencial de la integral de B2 sobre Q sub 0 respecto a T. ¿Y esto quién es? Entonces sería E a la B2 sobre Q sub 0 T. Ese sería nuestro factor integrante. Entonces, en este caso consideremos que B1 y B2, como son iguales, los voy a llamar simplemente V. Entonces aquí, ya no, para no escribir B2, sino que escribo V simplemente, ¿no? V sobre Q sub 0.
Como B1 también es V, entonces lo escribo C1 por V. Entonces tendríamos V sobre Q sub 0 por T. Multipliquemos la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces, ¿qué tenemos? En el lado izquierdo tenemos la derivada respecto a T de ese factor integrante mu multiplicada por X. Y en el lado derecho tenemos pues esta constante C1 por B y por el factor integrante mu, que es la exponencial de B sobre Q sub 0 por T. Integramos en ambos lados respecto a la variable T y calculamos la solución. Entonces, ¿qué nos queda? Mu por X es igual. De una vez cambiemos este valor de mu. Mu vale exponencial de V sobre Q sub 0T por X igual, y vamos a calcular esta integral. Entonces esta integral sería C1 por B, que es constante, lo saco, integro esta exponencial. Entonces la integral de la exponencial es la misma sobre la derivada interna. Entonces aquí divido, la derivada interna es B sobre Q sub 0. Y esto me quedaría más la constante K. Podemos observar aquí que se nos va a simplificar esta V. Y este Q sub 0 por ley de oreja sube a multiplicar. Entonces aquí nos queda C1 por Q sub 0 multiplicado por exponencial de B sobre Q sub 0T más la constante K. Y si nosotros despejamos X de aquí, entonces el X sería C1 por Q sub 0 exponencial de B sobre Q sub 0T. Y el factor integrante, que es E a la B sobre Q sub 0T, pasaría a multiplicar, pero con el exponente negativo. Más la constante K por este mismo factor integrante. Podemos observar aquí que se nos simplifica esto, y así la solución general será X de T igual a C1 por Q sub 0 más K por E a la menos B sobre Q sub 0T. Esta es nuestra solución general. Ahora vamos a calcular la solución particular. Entonces, como X de 0 vale 0, entonces nos queda que X de 0 sería C1 por Q sub 0 más K por E a la 0, que sería 1, y esto sería igual a X sub 0, de donde tenemos que K valdría X sub 0 menos C1 por Q sub 0. Y si nosotros reemplazamos este valor de K aquí, obtenemos la solución particular, que es la que se muestra aquí. C1 por Q sub 0 más X sub 0. Entonces tendríamos esta solución particular. Muy bien. Un caso particular, por ejemplo, en el caso que tengamos B1, B2 igual a 3 y la concentración 1 que valga 2. Digamos que, por ejemplo, tenemos que la velocidad de ingreso y la velocidad de salida es la misma, de 3 galones por minuto, con una concentración de 2 libras de sal por minuto, que es la concentración de ingreso, que inicialmente tenemos 300 galones y en los 300 galones inicialmente están disueltas 50 libras de sal. Les dejo como ejercicio que ustedes comprueben que nos da esa ecuación diferencial de x de t más 1 sobre 100 por x igual a 6, y la condición inicial sería x de 0 igual a 50. Resuelven de la misma manera y comprueban que la solución es esta función, 600 menos 550 por e a la menos t sobre 100. Y si ustedes realizan el gráfico, entonces este gráfico me está determinando
el tiempo en minutos y me está determinando cómo aumenta la cantidad de sal dentro del tanque. Esta sería la cantidad de sal en libras y este sería el tiempo en minutos.